Bueno, es un placer para mí presentar a nuestra próxima oradora del seminario, que es Valeria Gutiérrez, de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que hoy nos va a hablar acerca de la estabilidad de la métrica estándar en ciertos espacios homogéneos compactos. Bueno, gracias chicos por la invitación. Para empezar, entonces vamos a considerar M una variedad homogénea compacta. Vamos a pedir también que sea conexa. Y decimos que la dimensión de M, también en esta parte, va a ser L chiquita. ¿Sí? Podemos definir el conjunto, antes de esto, como tenemos una variedad homogénea, podemos tener un grupo de Lie que compacto. Actuando en esta variedad homogénea de manera transitiva y casi efectiva. Vamos a fijar, dejamos ya fijo este grupo G y la acción también la dejamos fija. Y esto nos define una presentación de M, ahora sí, como espacio homogéneo. Donde acá K es isotropía en algún puntito que podemos llamarle O de origen de nuestra variedad. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos la presentación de la variedad homogénea como un espacio homogéneo con el grupo de I y la acción fija, vamos a considerar el espacio de todas las métricas riemannianas e invariantes en M. Este es un subconjunto abierto del espacio de todos los tensores, los dos tensores simétricos e invariantes, como acá, del espacio de todos los dos tensores simétricos e invariantes de esta variedad. Este es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, si este es un abierto, es también, podemos concluir que es una variedad diferenciable de dimensión finita, por supuesto, que sea entre 1 y n ponemos 1 sobre 2. Entonces, en este setting está todo con dimensión finita. Si nos vamos al caso general, que no tenemos homogéneo, tenemos solo una variedad diferenciable, todas las métricas riemannianas, esto en principio se mueve todo en dimensión infinita, y eso también se estudia, esto es la estabilidad de las métricas en ese caso, pero yo me voy a restringir todo el tiempo a cosas homogéneas y que invariantes. Entonces, tenemos esto que es este espacio abierto de dimensión finita, que es el conjunto de todas las métricas. Ahora, queremos buscar si hay alguna métrica especial en algún sentido dentro de esta variedad homogénea. Para eso vamos a considerar el funcional de curvatura escalar, restringido todo lo que es invariante. Y se sabe que, en el caso general fue estudiado por Hilbert en 1915 cuando busca estas métricas especiales y considera los puntos críticos del funcional de curvatura escalar total. Pero en este caso de G invariante también se sabe que G, una métrica G de volumen fijo, el unito acá es para fijar el volumen, es punto crítico de este funcional si solo tienes Einstein. Donde Einstein significa que, justamente el tensor de curvatura de Ricci es un múltiplo por la métrica. Generalmente me voy a referir con ρ a la constante de Einstein todo el tiempo en realidad, así que ya lo dejo ahí seteado. Bueno, y acá restringido, perdón, a volumen 1. Entonces,
Los puntos críticos de este funcional son precisamente las métricas Einstein, entonces ya le dan una cierta como condición de particularidad a estas métricas, son especiales en cierto sentido, entonces son de esas las que vamos a estudiar la estabilidad, porque al ser un punto crítico nos podemos preguntar qué tipo de puntos críticos son. ¿Serán el máximo? ¿Serán el mínimo? ¿Serán los puntusillas? Entonces, para saber eso, tenemos que estudiar la segunda derivación de este funcional, o sea, el hessiano. La asignatura de esta forma bilineal es la que nos va a dar qué tipo de punto crítico es, justamente. Pero antes de ir por acá, veamos qué forma tiene el tangente en una métrica G. Es decir, supongamos ya que G es Einstein, o sea, es un punto crítico, y G tiene volumen. El tangente de este espacio en esa métrica, se sabe, esto ya era conocido, que se descompone. Por un lado en este factor, que son las variaciones triviales de la métrica, y otro factor que vamos a llamar, bueno, en inglés tititensos, todo G invariante, que son los dos tensores simétricos, porque bueno, este es un abierto, ¿no? Entonces, este tangente son los tensores simétricos invariantes. Son los dos tensores simétricos libres de divergencia, o sea, transversales, y con trace igual a 0. Entonces son transversal, trace free, por eso son los tititensos, digamos. Y esta descomposición es ortogonal respecto al producto interno dado por la métrica en los tensores. Entonces, como que esto viene de una particularización del caso general en donde estaba todo en dimensión infinita. Pero en este caso es mucho más fácil definir esto como el complemento de las variaciones triviales. Entonces lo que nosotros queremos saber es estudiar la asignatura de esto, de la segunda derivación, en estos tensores. Esta descomposición también es ortogonal respecto del hessiano, entonces se puede estudiar cada uno de los factores por separado. Es 0. Bueno, para todo tensor dentro de las variaciones triviales. Entonces, este factor de acá no va a tener mucha importancia a la hora de estudiar máximos mínimos, nos vamos a estar restringiendo todo el tiempo acá. Pero además, más allá de este 0, todo este factor se anula si se cumplen algunas de estas condiciones. Que la métrica sea naturalmente reductiva respecto del grupo. ¿Sí se ve el color, no? Sí. Bueno, con respecto a G. Después voy a profundizar un poquito más, pero si la representación de isotropía es multiplicity free, o sea, libre de multiplicidad, y también este factor se anula si la representación de isotropía no contiene a la representación trivial. Entonces, como nosotros vamos a estar hablando más que nada de la métrica estándar, siempre vamos a tener esta condición de naturalmente reductiva. Por lo tanto, esto ni siquiera va a aparecer en la descomposición del tangente. Y con eso vamos a restringir todo nuestro estudio en los tititensos. Y tenemos las siguientes definiciones, entonces.
una métrica G, Einstein, se dice G estable porque todo lo que estamos considerando es G invariante, entonces tiene que estar esta letrita acá también, G estable, si el hessiano en esta métrica es definido negativo. Es definido negativo en esta partecita, porque en esta ya sabemos que era 0. Y en este caso, fíjense que me queda que es un máximo local del funcional de curvatura escalar restringido. Entonces, y vamos a decir que la métrica es G estable si y solo si existe al menos una dirección en donde el hessiano no quede positivo. Entonces, en este caso puedo tener puntos de silla porque solo estoy pidiendo una dirección, o si no, si me queda definido positivo, si obtengo mínimos locales. Cuando es un mínimo, se suma una definición que Jorge le llamó G fuertemente inestable, pero de eso no vamos a hablar, así que lo dejo ahí. Entonces, en este caso podemos tener puntos silla o mínimo local. Lo que yo quería estudiar era cuando la métrica estándar es Einstein en ciertos espacios, qué condiciones de esta se cumplen, o sea, cuándo es estable o cuándo es inestable. Pero, ¿qué herramientas tenemos para trabajar con esto? Voy a seguir un poco más. Se sabe que esta segunda derivada, el hessiano, en los tensores invariantes, cuando G es Einstein, se sabe que el hessiano toma esta forma. Aquí, este delta L es el laplaciano en el Linear-Orbit actuando en los dos tensores simétricos. Jorge habló ya un poco de esto en su charla que vimos en el seminario. Y ρ era, me quedó acá escrita, la constante de Einstein, ¿sí? Entonces, ya, o sea, con esta información podemos ver que la estabilidad, la G estabilidad o G inestabilidad va a depender de dónde se encuentra esta constante 2ρ con respecto al espectro del laplaciano Linear-Orbit. Por ejemplo, o sea, eso se desprende directamente de esta definición. A ver si me quedo acá. Obtengo G estabilidad si el mínimo es más grande que 2ρ. Si el mínimo autovalor es el ananín, ¿no? Si el más pequeño de los autovalores es más grande que 2ρ, esto me queda definido negativo.
a B menos. Entonces, es equivalente a que mi métrica sea G estable. Y a su vez, en esta de acá, va a ser inestable si el mínimo es más grande. Más chico, perdón, rojo. Me basta con que el más chiquito de los autovalores sea más chico, porque solo estoy buscando una dirección que lo haga positivo. Si yo tuviese que el autovalor más grande es más chico que 2ρ, ahí me queda la condición para que sea mínimo local, que eso es lo que habíamos llamado fuertemente inestable. Pero para concluir G inestabilidad, me basta con que al menos uno, puede ser, o sea, el más chico por supuesto, sea menor que 2ρ, capaz que el más sí. Una vez que estudiemos, o sea, en el caso de este G invariante, el espectro de este laplaciano sí es calculable usando herramientas de teoría de Lie. Y se puede hablar también del coindex, que es la dimensión del espacio en donde esto es definido positivo. Si yo, capaz que no tengo que ser un mínimo local, pero puedo decir cuántas direcciones tengo que ser positivo hablando de autovalores, digamos. Entonces puedo dar cotas, o capaz el número exacto, del coindex. Y de la medida también. Ok. Ya vamos seteando lo que vamos a usar para los ejemplos también. Tenemos entonces M mi variedad homogénea, que es el grupo de Lie fijo actuando con la acción fija, G compacto. Y vamos a pedirle semisimple ahora. Existe una métrica, cuando G es semisimple, tenemos como una métrica canónica, que es esta métrica estándar, que viene dada por la forma de Killing, menos la forma de Killing, del álgebra de Lie del grupo de Lie G. Es decir, que chiquita es del álgebra de Lie, restringida, voy a poner acá P por P, sabemos que es P, y esta es la métrica que vamos a llamar estándar y la voy a denotar como GB. Métrica G invariante. Una vez que tenemos la presentación de R como variedad homogénea, tenemos el grupo de Lie G fijo, podemos pedir esta descomposición reductiva. G es la triple de G, K es la triple de K, y P es justamente este complemento de la descomposición. Y una vez que tenemos una métrica, puedo pedirle que sea ortogonal respecto de esa métrica. En este caso sí lo vamos a pedir. Y todo esto me da ahora identificaciones. La identificación natural del tangente en este puntito O de M se identifica ahora con este complemento reductivo, digamos, con esta álgebra del P. Y además, los tensores, los trititensors G invariantes, en esta métrica estándar, bueno, la identificación puede ser general, pero ya nos casamos con la estándar, digamos, se identifica con este espacio. Donde estos son todos los operadores o matrices de GLP simétricos detrás de cero, por eso el cerito es cero abajo, y alfa invariante. Entonces, estos trititensors ahora los tengo identificados con matrices simétricas. ¿Sí? Y hay, hicimos acá, un lema
de Jorge y Cintia. Del 2020. Que como que, o sea, la ecuación del número que teníamos en los tensores, también lo podemos traducir ahora a matrices. Entonces, ¿cómo es esa traducción? Para cualquier tensor, una vez que tenemos la métrica, lo podemos escribir de esta forma. Una matriz A esté en este espacio, el B, me quedo con el estándar. Entonces, para cualquier tensor de esta forma, tenemos que el Laplaciano del Inveroi va a ser igual a este operador LP, que es un operador autoadjunto. Por acá. Bueno, el LP es un operador autoadjunto que va de las matrices simétricas a K invariantes a las matrices simétricas a K invariantes. No con el cerito, pero bueno, lo único que se hace es agregarlo que no tenga el próximo de cero. Y está dado por esta fórmula de acá. La adjunta sub P es la restricción y la proyección de la adjunta de G en P. O sea, un operador que va de P en P. Y esto de XY es una base ortonormal de P. Esta formulita, en realidad, o sea, sirve para la métrica estándar, pero también sirve para cualquier otra naturalmente reductiva. Entonces, en ese lema ellos prueban que, o sea, conocer el espectro de la presión del Inveroi es conocer el espectro de este LP. Pero más aún, hasta a este operador que va a las matrices simétricas y las matrices simétricas, lo podemos pensar en sí mismo como una matriz. Para eso necesitamos dar bases y tratar de buscarle los coeficientes de las entradas de esta matriz para poder entender mejor quién es este LP. Primero, antes de dar la base, teníamos esta libre del LP. Vamos a considerar una descomposición en K invariantes. Y ortogonales respecto de la métrica estándar. Y consideramos las constantes de estructura de esta descomposición. Sí, puse todo. Estos numeritos han sido calculados por muchos espacios, son conocidos y bien usados. Sirvieron mucho para buscar métricas Einstein también, lo usaron Ward y Ziller, y se definen de esta forma. Aquí estas X alfa y son bases de cada ortonormal. De cada una de estas ahí. ¿Cómo? No necesariamente reducibles todavía. Sí, en realidad yo no uso reducibles.
Entonces, ¿cómo vamos a definir la base? Bueno, esa novela, pero va a ser en principio un conjunto ortonormal de este espacio de matrices simétricas, arca y variantes. Lo definimos de esta forma. Perdón, de ahí le vamos a llamar a la definición de bloques. Son bloquecitos de identidad, ¿sí? O sea, vale la identidad en cada PI y 0 en todos los demás. En principio, este es un conjunto ortonormal de las matrices simétricas arca y variantes. Va a ser una base si esta descomposición es libre de multiplicidad, en el sentido de que son irreducibles y no equivalentes entre ellos. Si no tenemos eso, esto en principio es solamente un conjunto ortonormal, no se cumple que sea base. Y, ¿te ves acá? Jorge. Pero mejor da los coeficientes del EP respecto de esta base. Base o conjunto, digamos. En el IKK, o sea, con la diagonal, de los conjuntos de estructura. Y fuera de la diagonal, entonces, si logramos calcular los conjuntos de estructuras, podemos acceder, capaz no a todos, sino a una base, pero sí a una partecita de esta matriz LP. Pero bueno, conjunto ortonormal, si después quiero una base, lo extiendo, si es que hay más cosas. Algunos resultados respecto a esto. Voy a citar una presentación de acá, que es todo el tema este invariante, hay resultados también en el caso general. Hay cosas solamente distinto acá por la simetría. Ah, sí, perdón. Sí. O sea, Pero J, distinto de I acá, y la no misma. son cosas distintas acá. Pero yo con simetría. Sí, porque se desprende un poco de esta formulita de acá, ¿no? Entonces acomodar esos AP para poder ir teniendo cosas así y después agruparlo. ¿Ese de qué año es ahora? Sí. 21, me parece. 20. Y ese es un supercargas. Entonces, algunos resultados. De Jorge y Cintia, ellos usaron estas herramientas, pero en el caso general porque estudiaron todas las métricas, o sea, la estabilidad de las métricas en los espacios iguales generalizados. Y en variedades banderas. Con segundo número de métricas igual a 1. De todas las métricas, o sea, ya está clasificado en estos espacios y ellos estudiaron las estabilidades. Y después, Jorge con Emilio. Ellos tienen 3 humanos, ¿no? La iguala. Tienen 3 que no son equivalentes. No estoy segura. Puede ser.
Laura Cordós, Jorge y Emilia estudiaron la gestabilidad, ahora sí, de la métrica estándar. Pero en todos los espacios homogéneos, bueno, aquí están, en todos, donde Einstein, que eso estaba clasificado, en todos los espacios homogéneos de Einstein, con G simple. ¿Sí? Esto está clasificado. ¿Qué espacios homogéneos con el grupo de Lie simple tiene la métrica estándar Einstein? Y ellos estudiaron toda la gestabilidad, un montón de tablas, ese paper, un montón de... tienen un criterio que les facilitó ciertas cuentas, pero entonces ya estaba hecho esto con G simple. Si rebobinamos, habíamos partido desde acá, ¿no? Tenemos un espacio homogéneo, tenemos una descomposición reductiva. En mi caso ya tenemos la métrica estándar. Y queríamos ver ahora qué pasaba con el LP, digamos. Entonces, cuando G es simple y la métrica es estándar, esto ya está hecho. ¿Qué pasa ahora? Viene la pregunta cuando G no es simple, o sea, semisimple pero no simple. Y el primer approach que hicimos a esa pregunta fueron los espacios Lenz-Lorata. Que se definen de esta forma. Sea F un grupo de Lie conexo con cuántico simple, vamos a considerar G F a la n más 1. Es decir, es un producto de simples, todos iguales, n más 1 veces. ¿Sí? Este grupo actúa, mi variedad homogénea ahora va a ser Fm, un factor menos. Este grupo actúa ahí multiplicando, digamos, coordenada a coordenada y la última siempre a la menos 1. Pero la acción actúa en M y esa acción me da como su entropía la diagonal. Voy a poner el mismo elemento M más 1. ¿Sí? Entonces, el espacio Lenz-Lorata es exactamente este. Para cualquier F conexo con cuarto simple. Y se sabe que en estos espacios la estándar es Einstein. Y también se sabe su constante, que es M+3. Por 4M. Entonces, este es el grupo, o sea, la variedad homogénea en realidad que vamos a estar trabajando. Pero, con todo lo que vimos, ahora necesitamos saber cosas de sus álgebras de Lie, de composiciones reductivas, de composiciones en ADK irreducibles, todo eso para poder usar las herramientas que tenemos disponibles en la función libre. Entonces, consideramos F chiquita, el álgebra de Lie de F. El álgebra de Lie de G va a ser F a la menos 1. Y el álgebra de Lie de K va a ser, bueno, la diagonal en el álgebra de Lie de F. Yo ahora quiero la descomposición reductiva.
que sea ortogonal respecto de la lactante. Este P se define de esta forma. X1, perdón. Son todos los que suman 0. Estos van a ser los ortogonales a la altura del campo. Y ahora yo, para poder buscar este conjunto ortonormal y todo eso, necesitamos una descomposición de P en alta invariantes y que sea ortogonal respecto del equilibrio también, que es estándar. Pero en este ejemplo tuvimos algo un poquito más. No fue. Aparte de alta invariantes, tuvimos alta irreducibles, porque ya se sabía que todo espacio alta irreducible de P tiene esta forma. Voy a poner G alfa, y lo dejo así, G alfa. Pero ¿qué tienen que cumplir estos A1 M más 1? Tienen que sumar 0. Entonces definimos alfa como este vector M más 1 que suma 0. Estos son todos los espacios alta irreducibles que tiene este P. La descomposición que buscábamos, con un formulado, queríamos que sea también ortogonal. Entonces lo que... bueno, de acá se puede observar que dos de estos espacios son ortogonales respecto del equilibrio. Si los vectores son 0, si los vectores son ortogonales, en RN con el producto usual. Si hacemos la equilibrio de cada uno de estos, bueno, tenemos un G alfa y un G beta, B1 over X, van a ser ortogonales, si son ortogonales, alfa y beta. Y además, el corchete también se comporta en el mismo sentido, porque cuando yo hago el corchete de dos de estos espacios, cae, o sea, me devuelve de hecho otro espacio, en donde ahora el alfa va a ser alfa por beta, donde, bueno, alfa puntito beta, es el producto coordenado de coordenadas. Entonces, con estos espacios yo puedo entender bien el corchete. Yo necesito el corchete para calcular constantes de estructura, para calcular el LP. Y lo que hicimos fue considerar unos alfas en algún sentido especiales, porque esa descomposición de P puede ser cualquiera, digamos. Mientras sean en alta invariantes, consideramos estos alfas y acá tenemos I y acá tenemos M-1. Suman 0, son ortogonales entre ellos. Me definen los G alfa I de esa forma, acá. De esta forma definen estos. Y me quedó la descomposición de P, en este caso alfa invariantes y también alfa irreducibles. ¿Sí? Alfa M porque es cuando tengo M unos y menos M de la última coordenada. Estos son M más 1 coordenadas. ¿Por qué digo que en algún sentido son especiales? Cuando yo hago dos corchetes entre ellos, G de alfa I y un G de alfa J, este me devuelve más chiquito. Porque tiene unos acá. Entonces, cuando yo hago ese producto coordenada-coordenada, me devuelve este de nuevo. O sea, el que sea más chico, digamos. Entonces, de acá sale que la constante de estructura I y J, con I menor que J, es distinta de 0. Es una de las que debería calcular para hacer el LP.
Pero fíjense que las IJ acá son 0, porque el IJ no cae en ningún otro, siempre vuelve al I. Entonces ahí hay un montón que se hacen 0. Y después, o sea, el G alfa I, si es un poquito más complicado, cae una parte en K, que no me interesa porque las constantes de estructura solo la veo en P, cae una parte en alfa I, y después cae en todos los más grandes. No lo dije, pero este numerito es invariante por permutaciones de los IJK. Entonces, si tengo la IJ, tengo la IJI, que en realidad esta sería la IJI, perdón. Y entonces voy a tener la IIJ, que sería todas estas para los más grandes. Pero de acá, además me sale la II, que es distinta de 0. Entonces, un tema... Calculamos estas constantes. Como acá esa es la dimensión de F, que creo que parecido a la de aquí. Perdón, es de tipo arriba. Encontrate aquí. Y teorema, calculamos el LP. Pero, calculamos, o sea, las entradas de una matriz de LP tilde. Porque acá, todos estos son equivalentes, son todos Fs. Entonces estamos muy lejos del multiplicity free. No tenemos ese conjunto, no es base. Es solamente un conjunto ortonormal. Pero nos sirve... Bueno, esto es simétrico. Como les decía, una partecita de la matriz del LP. No es todo porque tenemos todos estos equivalentes. Pero el espectro de esta matriz está contenido en el espectro del LP de verdad, digamos. Entonces, si acá llegamos a encontrar alguno que sea menor que 2 ρ, estoy diciendo decir, menor que 2 ρ, listo, porque significa que va a estar acá, entonces el mínimo va a ser menor que 2 ρ y tenemos G inestabilidad. Si no encontramos eso, no nos sirve para nada, porque estamos muy lejos de tener la totalidad del espectro, digamos. Tuvimos suerte y calculamos el espectro de esta matriz de LP tilde, bueno, dado por estos numeritos azul. Encontramos una formulita para todos los autovalores de esta matriz. Y entonces el teorema dice que la métrica estándar, GB, es G inestable en los de 0 a. En los espacios de 0 a. La prueba, el autovalor más chiquitito de estos es 1 sobre B más 1 y era más chico que el ρ que había dejado ahí escrito. Entonces con eso ya podemos concluir que hay inestabilidad.
Pero además en este caso, como pudimos ver al menos todos los autovalores de esta partecita, podemos ver también cotas del coindex. Entonces concluimos que, desonalicé mucho, pero el coindex es mayor que M-1. De todos estos, hay M-2 sería que nos quedaron menores que 2 ρ, entonces esas sabemos que van a ser direcciones positivas. Y tenemos una cota para la dimensión de, bueno, todas las positivas, ¿no? Eso es lo que podemos concluir con el espacio del Lenz Orbal. Estoy medio corta de tiempo, pero quiero decir un poco. Existe como una tipo generalización del espacio de Lenz-Orbata dada por Nikonoro, que, a ver, un poquito. Ellos dan un teorema que encuentran ciertas obstrucciones en la estructura que tiene que tener estos espacios para que la estándar sea Einstein. Vamos a empezar un poquito directamente del álgebra Lie semisimple. Tenemos esta descomposición en simple. Y tenemos acá el álgebra Lie y podemos considerar las proyecciones. Las pi subcotas que van desde acá en cada uno de estos tipos. ¿Sí? Yo tengo mi álgebra Lie y la voy proyectando en cada uno de los simples de esta descomposición. El teorema de Nikonoro, del año 2000, pero debería interesar. Dice que este espacio homogéneo, estándar, con la métrica estándar, pide además que sea irreducible. Y pone como hipótesis que sea Einstein. Entonces, tenemos un espacio homogéneo estándar reducible, Einstein, donde K, la isotropía, es semisimple, y además pide condiciones sobre estas proyecciones. O que se proyecte todo, o que tenga solamente dos sumandos. Bueno, voy a poner dos sumandos. Dos sumandos simples. Entonces, si se cumple eso, él probó que G sobre K, o sea, este espacio homogéneo, se define por el siguiente sistema de inclusiones. K ya era semisimple. Tiene que tener esta forma. Algún hecho simple y otro producto de simples. ¿Sí? Cada uno de estos de ley es simple. Entonces, metidos en los correspondientes. ¿cómo? Metidos en los correspondientes. Y todo K. O sea, todo esto yo lo tengo que proyectar en cada uno de sus GI, digamos, después. Estos GI están metidos en el GI, ¿no? No, no en todo, digamos. Sí, sí. O sea, K está entre G. Entonces, la obstrucción que encuentra es que esto tiene que seguir el siguiente sistema de instrucciones. Esta es la parte Lenz-Orbata, digamos. Entonces, en estos primeros se proyecta como la diagonal. Esto es lo que hace el Lenz-Orbata. Y a esto nos deja por ahora aquí. Pero después, al G, tiene que tener esta forma. De estos M me quedo solamente con M menos N. Y estos L entran con un H en estos G, digamos. Estas inclusiones son, esta inclusión es diagonal por identidades, digamos. Y esta es identidades
M menos NH. Y después vienen ciertas inclusiones. No sé, iota sub 1, iota sub n, que lo que hacen es agarrar un H más y el correspondiente N, que en realidad es otro. ¿Sí? Entonces, tenemos un K semisimple y un G semisimple. Si yo quiero ver las proyecciones de K directamente en G, este se proyecta en este factor como todo, este se proyecta en este factor como todo. Esta parte H por L1 se proyecta en G1. Y estos LI no se proyectan acá. ¿Sí? Como para entender estas inclusiones, digamos. H se proyecta en todo en estos primeros. L1 solo se proyecta en G1, pero H también se proyecta en G1. Y así con cada uno de estos LI. Así es como está el grupo de este K metido en G, digamos. O sea, así se me define este variedad homogénea. Entonces, Nikonov nos prueba esto de que cualquier variedad homogénea, estándar, irreducible y Einstein que cumpla estas condiciones de las proyecciones de K en G se define por este sistema de inclusiones. Entonces, aquí de repente tenemos, bueno, y eso es una tabla, la clasificación de unas ciertas familias y después 3 ejemplos aislados, creo, en donde esto vale. O sea, cuáles son las que tienen esta forma, cumplen esas condiciones y la estándar es Einstein. Entonces acá tenemos nuevos ejemplos donde G es no simple, la estándar es Einstein y podríamos estudiar su estabilidad. Y generalización del derecho de Robata en ese sentido. El derecho de Robata lo que tiene es n igual a 0. No hay nada de L y no hay nada de G. Aquí o sea, lo interesante de esto es que logramos concluir que inestabilidad de nuevo para la métrica estándar, pero sin usar la clasificación que es la. Lo único que usamos fue esta estructura. Y para decir un poquito de esto, voy a usar n igual a 1, así no nos metemos mucho con eso. Entonces tenemos un G, que son muchos H's, y un G1, y un K, que es un H por L1. ¿Sí? Con esto tenemos la variedad diferencial de M, que ya asumimos que es Einstein. Pero también tenemos otro espacio homogéneo, que es el G1 sobre la inclusión. ¿Sí? Este es otro espacio homogéneo que va a tener su propia decomposición reductiva, va a tener todo. Y tiene su complemento acá, que llamamos U1, pero va a ser el único en este caso. Y otra observación es que cuando yo proyecto H en G1, es una subálgebra de G1. Y si yo quiero trabajar con la métrica estándar, tengo que relacionar las formas de Killing de cada uno de estos espacios, y al saber que esto es una subálgebra, sé que existe un C entre 0 y 1. La forma de Killing de esta subálgebra es C por la forma de Killing de G1 restringido a eso. ¿Sí? Cuando tenemos el n general, que lo hicimos con n general, aparecen nCs, porque vamos a tener H, va a ser su álgebra de cada uno de estos GIs. Y con esto, cuando buscamos la decomposición reductiva ahora de este espacio,
que sea ortogonal respecto de la TIM, obtuvimos que P tiene que tener estas fórmulas. Más un número, en figura. Los X pertenecen a H y 1 pertenece a Q1, porque esto forma parte del complemento. Estos que están acá van a estar dentro del P. Entonces, están acá en las otras coordenadas, porque las primeras coordenadas son H. ¿Sí? Cuando en esta coordenada yo me refiero a un G1, entonces aparece parte de esto. Y que cumple que la suma es 0, pero ahora me aparece que 1 sobre C acá. Porque cuando yo quiero ir a la equilín de G, la equilín de G es la equilín de G1. Entonces, 1 sobre C, esta de acá. Si yo quiero que esta suma me quede 0, tengo que ponerlo acá. Y ahora sí, bueno, a partir de acá buscamos la descomposición en alta invariantes. En este caso van a ser solamente irreducibles. Bueno, fíjense que P acá va a tener estos G alfa, todo muy parecido al H alta. Pero aparte, ninguno en este caso, los tiene estos. Eso también está en B. Entonces esto, en principio no sabemos que son irreducibles. Esto sí porque H era simple, pero estos van a ser los K invariantes, la descomposición de P. Calculamos constantes de estructura, pero no todas. Bueno, estos alfa y se definían igual que antes, entonces sigue valiendo esto del I, J, I, pero fíjense que en este ya no es igual, o sea, cuando yo arme los I, va a ser 1x, 1x, 1x menos ix, pero cuando llegue el último, tengo que poner el 1 sobre C, o sea, se comienza a complicar más las cuentas. Y después, entonces, las constantes de estructuras que obtenemos son las de antes, y J. Y en otra parte, pero acá, los índices, esto sería con 1 menor o igual de I distinto de J, menor o igual que M menos 2. En este caso hemos puesto n igual a 1. Y aparte hay que considerar la última, y m menos 1. Y acá quedan involucradas cosas donde están esas C. Y cuando n es más grande, cada una tiene involucrada cada una de sus cosas. Lo bueno fue que, como seguimos Einstein, podemos calcular el ρ, calculamos ese ρ como si nos fijamos en los bloquecitos, solamente con el primer bloquecito, pero como ya saben que en Einstein tiene que ser igual en todos. Y pudimos probar inestabilidad dando una dirección usando solamente esta partecita. Entonces, con ceros en todos los demás, ya encontramos la dirección que me hace que sea menor que 2ρ, entonces concluye inestabilidad. Pero no calculamos todo el espectro del LP, de hecho, acá hay un montón de constantes que nos quedaron afuera, todas las que involucraban estos espacios no fueron necesarias, pero bueno, no pudimos decir tanto como se dijo con el caso del H-bata, con el igual a 0. Y un ultimísimo comentario, si me permiten. Todo esto es con G ya no simple, ¿no? Tenemos el simple. Y en los dos casos, capaz un poco medio extremos, nos dio inestabilidad. Y en algún punto pensamos de si es que la inestabilidad venía de que G sea semisimple y no de toda la estructura y todas las cosas, pero encontramos un ejemplo, capaz un poco bobo en el sentido de que no son métricas nuevas, en donde obtenemos una métrica estable con G semisimple. Entonces fue como, bueno, son condiciones de cada métrica. Ah, porque antes era solo simple. Solo simple. H por K, donde K es un subgrupo de H, estos dos simples, y mi variedad homogénea es H por K sobre delta K, que en
realidad es H, ¿sí? Por eso digo que es un ejemplo medio tonto, digamos. Con la misma, lo mismo que venimos haciendo en este espacio, buscar la composición reductiva, buscar arca invariantes, hacer todo eso, pudimos concluir que una métrica era estable. ¿Pero cuál es esa métrica? La que viene de acá. O sea, para ciertos H simples, ya se sabe que la estándar es estable. Si consideramos la equivalente, ahora en esta nueva forma de verlo, la estabilidad sigue valiendo. O sea, como que fue corroborar esto de la equivalencia entre los espacios, la equivalencia de métricas, el hessiano se comporta bien, entonces si acá era definido negativo, señor, acá también va a ser definido negativo. Y encontramos estas métricas estables. El H original era qué estable, era con qué grupo era estable el H original. Bien, eso es con distinto de SUN y SPL. Bueno, para ciertos H simples es H. Pero el tema acá, que viendo Era estas cosa concreta. claro, Está bien, sí. viendo esta equivalencia métrica nos quedan afuera las dos familias más grandes de simples, digamos. ¿Por qué? Es como que acá ya sabíamos que no eran estables. Pero después podemos también encontrar, no nuevas métricas, porque siempre sigue siendo el estándar acá, pero cuando lo traducimos acá bajo ciertas condiciones, que estamos pidiendo que H sobre K, bueno, ya se trató de cosas, sea irreproducible. En ese caso encontramos la métrica también que es estable cuando lo vemos de esta forma. Otra. Claro, a la que viene de allá, digamos. O sea, ¿Estable por el mismo grupo o por otro grupo? claro, lo que pasa es que es que está bien, ese es. O sea, acá es estable en el H simple, ¿sí? Y cuando la traducimos acá estamos viendo H por K estabilidad. Entonces ahí, si pedimos que ese sea isotropy reducible, encontramos que está la métrica H por K estable acá. En un caso más general, digamos, porque ya no estamos sacando todas estas familias. Y la prueba de eso es con toda la maquinaria que veníamos usando. O sea, calcular LPs, calcular composiciones, todo eso, solo que esa no es la métrica estándar acá. Porque acá es una nueva métrica, que viene del estándar allá. Sí, pero no es la estándar con ejemplo G. Bueno, y eso sería el resumen. ¿Alguna pregunta con Andrés? La estándar de G si es inestable, o sea, no se equivocar. No sabemos ni que sea Einstein, digamos. O sea, va a depender de ciertos espacios si ese estándar es Einstein o no. La que sí se sabe que es Einstein es la que viene del estándar, porque en el H simple el estándar es Einstein, la que viene del estándar, digamos. Acabo de pensar y otra vez preguntar. ¿Qué tipo de punto crítico? Porque obtuvieron inestabilidad y ahí había otra posibilidad. Claro, y no sabemos, porque al no calcular todo el LP solo tenemos una dirección. Entonces puede ser esto de que sea puntusilla o que sean todas positivas, digamos. En el caso generalísimo no sabemos. No, viene el isóroto tampoco tenemos, porque tenemos esa cota del coindex nomás. Pero al no Se tener... sabía que era antes a mano, se hicieron el cuento. Sí. ¿Del isóroto? Sí. O sea, estaba ya calculado, lo chequeamos y sale. Claro, a mano. Sí. No usaron
No. ¿Pregunta? ¿No? Bueno, le agradecemos una vuelta.